Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a estar estudiando sobre el sistema digestivo. En las últimas actividades estuvimos hablando sobre la nutrición en el ser humano y allí analizamos que hay 4 sistemas involucrados en la nutrición: el digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el excretor. Así que vamos a comenzar a estudiar estos sistemas. El primero con el cual vamos a arrancar es el sistema digestivo. Lo primero que vamos a decir es que el sistema digestivo es ese sistema que permite que los alimentos puedan ser transformados y llevados al punto de nutrientes, es decir, las células necesitan estos nutrientes, esto también ya lo habíamos analizado, con lo cual este sistema es el sistema que va a permitir que los alimentos puedan ser degradados, puedan ser triturados en sus componentes llamados nutrientes, y de esta forma las células tienen la posibilidad de utilizar todo lo que venga dentro de lo que nosotros comemos, dentro de los alimentos. Esa sería, como dicho de manera muy sencilla, la función que tiene el sistema digestivo. Es el sistema que permite transformar a los alimentos en nutrientes para que las células los puedan estar utilizando. Para esto, el sistema digestivo lo va a estar, esta función la va a estar realizando en 4 etapas. El proceso digestivo atraviesa 4 etapas. La primera etapa se denomina ingestión, que es nada más y nada menos que el ingreso del alimento al tubo digestivo. Ingerir el alimento es hacer que el alimento ingrese a nuestro sistema digestivo. Por lo tanto, ¿en qué parte del sistema digestivo va a estar ocurriendo esto? En la boca. La segunda etapa que tiene el proceso digestivo se denomina digestión. La digestión es el proceso que permite la degradación de los alimentos. Esto que mencionábamos hace un ratito, esta especie como de rompimiento de los alimentos, que los alimentos pasen a tener un tamaño adecuado para poder ser absorbidos por nuestras células. A ese proceso se lo denomina digestión. Y existen 2 tipos de digestión: la mecánica y la química. La digestión mecánica es la degradación que sufren los alimentos por efecto de los dientes, es decir, hay un rompimiento mecánico que se le realiza a los alimentos, es como una especie de golpe que se le realiza. En este caso, los dientes son los encargados de realizar esto, y por eso también la digestión mecánica decimos que ocurre en la boca. Existe en algunos libros, también se hace mención a que también el movimiento que hace el estómago cuando está haciendo digestión también forma parte de la digestión mecánica, pero tenemos que tener en cuenta que la mayor parte, digamos, de la digestión mecánica ocurre con el efecto que realizan los dientes cuando nosotros masticamos y trituramos el alimento. Existe un segundo tipo de digestión que se denomina digestión química, que en este caso también va a ocurrir una degradación de los alimentos, pero por sustancias digestivas especiales denominadas enzimas. Las enzimas son moléculas, son sustancias, son proteínas, de hecho. Las enzimas son sustancias que van a actuar sobre los distintos grupos de alimentos, carbohidratos, lípidos, proteínas, etc. Y de manera química, mediante distintas reacciones, van a estar, entre comillas, cortando el alimento, lo van a estar rompiendo, lo van a estar degradando. Tenemos digestión química en muchos lugares, en muchos órganos, en muchas partes del sistema digestivo, principalmente en la boca, en el estómago y en la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno. La tercera etapa del proceso digestivo es la etapa de la absorción. Una vez que los alimentos fueron digeridos, degradados, que ya tienen el tamaño adecuado, que ya pasaron a ser nutrientes,
estos nutrientes van a tener que ser absorbidos. Es el proceso mediante el cual los nutrientes obtenidos por la degradación de los alimentos atraviesan las paredes del tubo digestivo y pasan al sistema circulatorio. Esto ocurre también en dos porciones del intestino delgado que se denominan yeyuno e ileón. Y por último, el último proceso se denomina egestión. La egestión es la eliminación de los desechos o heces. En el libro que nosotros utilizamos también la denominan materia fecal. Es la eliminación de estos desechos que son parte de restos de alimentos que no pudieron ser digeridos ni absorbidos, más restos de microorganismos que también tenemos en el interior del intestino. Y esto ocurre gracias a la función del intestino grueso, el recto y el ano. Bien, entonces decimos que el sistema digestivo realiza todo su trabajo en estas 4 etapas. ¿Cómo está compuesto el sistema digestivo? Nosotros podemos observar acá que en este gráfico, luego les voy a mostrar otro que también se ve muy bien, podemos ver que existe un tubo muy extenso que se le denomina tubo digestivo, que comienza en la boca y finaliza en el ano. Ahora vamos a mencionar todos los órganos que forman parte de este tubo. Pero añadido a este tubo, anexado a este tubo, hay glándulas que colaboran con el proceso digestivo. Entonces, ¿cómo está compuesto? El sistema digestivo está compuesto por un largo tubo formado por muchos órganos y por glándulas que colaboran con lo que ellas fabrican, van a estar colaborando con las funciones del proceso digestivo. Los órganos que forman parte de este tubo son los que tenemos acá en el gráfico del lado izquierdo. Comienza con la boca, luego tenemos a la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano, que acá no está marcado. Esos órganos son los del tubo digestivo. ¿Cuáles son las glándulas que van a colaborar con el proceso digestivo? Bueno, tenemos las glándulas salivales que van a estar conectadas directamente con la boca. Tenemos al hígado, acá no está marcado, pero también en esta zona de acá estaría la vesícula biliar. Trabajan ambos de manera conjunta, hígado y vesícula. Y por este lado, debajo del estómago, tenemos al páncreas, que es otra glándula que colabora con la función del sistema digestivo. Entonces, ¿cómo está compuesto? Por un tubo y glándulas denominadas glándulas anexas. Acá en este otro gráfico podemos ver también, ¿no? Está el tubo y las glándulas, ¿sí? Boca, faringe, esófago. Por este lado acá tenemos el estómago, acá se encuentra el hígado, esto verde que observamos en este lugar de acá es la vesícula biliar, el páncreas, que en realidad está tapado por el estómago, por el hígado, luego tenemos el intestino delgado, el intestino grueso, esta porción que se denomina recto y el final del tubo digestivo que se lo denomina ano. Bien, comenzamos. ¿Qué es lo que ocurre en la primera porción del sistema digestivo? En la boca. Bueno, en la boca van a ocurrir varios procesos. Lo primero que va a ocurrir es la ingestión del alimento. El alimento ingresa, va a tener digestión mecánica, es decir, va a ser triturado por los dientes, pero al mismo tiempo tenemos las glándulas salivales, las primeras glándulas anexas que colaboran con el proceso digestivo. Fabrican saliva, la saliva es volcada, es vertida en el interior de la boca y entonces el alimento comienza a ser triturado, comienza a mezclarse con la saliva, es decir, va a ablandarse y ahora el alimento va a pasar a llamarse bolo alimenticio.
Dentro de la saliva existe una enzima que se llama amilasa salival o ptialina, también se la conoce como ptialina, que comienza con la digestión química, en este caso porque mencionamos que es una enzima, comienza con la digestión química de los hidratos de carbono. Como puede ser si estoy comiendo una galletita, si estoy comiendo una fruta, si estoy comiendo no sé, un plato de pastas, estamos incorporando hidratos de carbono, entonces ahí los hidratos de carbono van a tener digestión mecánica por parte de la trituración de los dientes y digestión química por parte de esta enzima que está en la saliva, ¿sí? Bueno, una vez que el alimento se transformó en bolo alimenticio, el bolo alimenticio va a ser empujado hacia atrás por el movimiento de la lengua y va a pasar a la segunda porción o al segundo órgano del tubo digestivo que se denomina faringe. La faringe la encontramos acá, en esta zona de acá, la podemos ver en el gráfico. Es una cavidad que tiene la particularidad que sirve para dos sistemas. La faringe tiene función para el sistema digestivo, pero también funciona para el sistema respiratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que va a pasar a través de la faringe alimento, bolo alimenticio, mejor dicho, y también va a pasar aire. Ahora, lo que ocurre es que en esta zona, en esta región, vamos a tener una especie de, como si fuese una tapita, la vamos a tener en esta zona de acá. A ver, esperen que se las voy a marcar. En esta región de acá vamos a encontrar como una especie de tapita, esto que tenemos acá. Esto de acá. Y esta tapita, que se denomina epiglotis, tiene la particularidad que cuando tragamos el alimento, cuando hacemos que el bolo alimenticio sea empujado por movimientos de la lengua, este epiglotis desciende, se baja para acá y tapa al sistema respiratorio, va a tapar a la tráquea. ¿Para qué ocurre esto? Para que el alimento no pase hacia el sistema respiratorio. Y entonces el alimento va hacia atrás, hacia la siguiente porción que se denomina esófago. ¿Sí? Espero haber sido clara con esto. Bien, tercera estructura por la cual va a pasar el bolo alimenticio se denomina esófago. El esófago es un conducto, lo podemos ver acá, es un largo tubo o conducto muscular. En un adulto mide aproximadamente 20 centímetros de largo, entre 20 y 25 centímetros de largo, y que tiene unos movimientos bastante particulares, denominados movimientos peristálticos, que van a hacer que el bolo alimenticio descienda desde la faringe, que estaría acá, hasta el estómago. Bien, ¿cómo sigue esto? El bolo alimenticio llega hasta el estómago, entonces. El estómago, que es este órgano que vemos acá, es un órgano muscular, glandular también, tiene como varias capas y que tiene la particularidad que en su interior se fabrica un jugo denominado jugo gástrico. Este jugo está compuesto por un montón de sustancias, particularmente tiene gran contenido de agua y tiene un ácido que se denomina ácido clorhídrico, cuya función es importantísima, tiene acción bactericida. ¿Esto qué quiere decir? Que si con los alimentos ingresaron algunas bacterias, el ácido del estómago las va a matar. Y en tercer lugar, este jugo gástrico contiene enzimas. Es decir, volvemos a hablar de enzimas, volvemos a hablar de digestión química. Estas enzimas, las que se fabrican acá en el estómago, van a actuar, van a permitir la degradación de dos tipos de alimentos.
van a permitir la degradación de proteínas o la digestión de proteínas y la digestión de lípidos. Cuando comemos carne, por ejemplo, cuando comemos pollo, pescado, huevo, etcétera, estamos comiendo proteínas. Y cuando comemos grasas, no sé, quizás estamos comiendo alguna papa frita o algo que tenga aceite, por ejemplo, estamos comiendo lípidos. Entonces, dentro del jugo gástrico del estómago hay enzimas que degradan químicamente a las proteínas y a los lípidos. ¿Cuánto tiempo pasa acá el bolo alimenticio? Entre 2 a 4 horas. Ahora, el bolo alimenticio, cuando se junta, se mezcla con esta sustancia llamada jugo gástrico, se va a transformar en un líquido denominado quimo. El quimo es el resultado del trabajo del estómago. Una vez que el alimento pasó estas horas dentro del estómago, se va a dirigir el quimo pasó entre 2 a 4 horas dentro del estómago, se va a dirigir hacia el intestino delgado. Y el intestino delgado podemos notar que tiene 3 porciones, 3 sectores. La primera se llama duodeno, que tiene una función particular, ahora la vamos a mencionar, y las otras 2 porciones, que son las porciones más extensas, más largas, se denomina yeyuno e ileón. ¿Qué es lo que ocurre en el duodeno? Bien, en el duodeno, miren, acá lo podemos ver, tenemos el estómago y esta primera porción del intestino delgado se denomina duodeno. Fíjense que es la porción que está relacionada con las otras glándulas anexas, con el hígado, con la vesícula, se las estoy marcando acá, la vesícula biliar y con el páncreas. Dentro del duodeno va a finalizar la digestión química de los alimentos. Aquí adentro se va a fabricar un jugo llamado jugo intestinal, que contiene enzimas que degradan todos los tipos de nutrientes, degradan proteínas, degradan lípidos, degradan hidratos de carbono, etc. Pero ¿qué más va a ocurrir? Va a recibir el duodeno lo que se fabrica en el páncreas, ¿sí? Que se denomina jugo pancreático. ¿Para qué sirve este jugo pancreático? El jugo pancreático tiene también en su interior, contiene enzimas que también degradan todos los tipos de alimento. Y también recibe el duodeno lo que se fabrica en el hígado, que se almacena en la bilis. Por eso yo les decía hígado en la bilis no, en la vesícula biliar, que se almacena en la vesícula biliar. El hígado y la vesícula trabajan en conjunto. El hígado fabrica una sustancia que se denomina bilis, por eso recién me confundí. Esta sustancia va a ser almacenada aquí en la vesícula y cuando se necesite esta sustancia va a pasar por estos conductos y la bilis va a ser volcada en el interior del duodeno. La bilis es un líquido amarillo verdoso, un poco amarillento, un poco verdoso, que no tiene enzimas en su interior. Por eso no se lo llama jugo. No tiene enzimas en su interior. Lo que favorece es la degradación de los lípidos. O sea, ayuda a que cuando comemos grasas, aceites, etc., esas grasas y esos aceites puedan ser digeridos o degradados más fácilmente. Se dice que tiene una acción emulsionante, favorece la digestión de este grupo de alimentos. Si alguien ha tenido la operación de vesícula y se la tuvieron que sacar porque quizás a veces se forman como cálculos o piedras en el interior de la vesícula, sabrán que esa persona de por vida tiene que tener una dieta baja en contenido de lípidos y aceites, o sea, se tiene que cuidar un poco de lo que come con respecto a este grupo de alimentos. No es que no los pueda comer, pero hay que tener cierto cuidado. Ahora, el quimo estaba en el estómago, ¿sí? Desciende hasta el duodeno. En el duodeno va a recibir, el quimo recibe el jugo intestinal,
recibe el jugo pancreático y la bilis. Cuando el quimo se combina con estas tres sustancias, ya no lo llamamos quimo, lo vamos a llamar quilo. Bien. Y luego tenemos las otras dos porciones del intestino delgado que se denominan yeyuno e ilion. En esta parte del intestino delgado va a estar ocurriendo la tercera etapa del proceso digestivo, que es la absorción. Estas dos porciones del intestino delgado son extremadamente largas. En un adulto puede tener aproximadamente unos 7 metros de largo. Y en el interior es donde va a estar ocurriendo la absorción, es decir, que los nutrientes que ya se degradaron van a pasar al interior del torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para que una vez que estén dentro de la sangre, el sistema circulatorio pueda transportar estos nutrientes a todas las células del cuerpo. ¿Qué tienen de especial o cómo es que ocurre este proceso de absorción? Acá podemos verlo en el gráfico. Miren, esta parte es una porción del yeyuno o del ilion que está cortada y podemos observar en el interior. En el interior existen estas estructuras especiales denominadas vellosidades. Y las vellosidades son las que favorecen o son las que están encargadas de realizar este proceso de absorción. Bien, y en último lugar, como no todo lo que comemos se absorbe, tenemos que estar hablando de la función de la última parte del tubo digestivo que se denomina intestino grueso. Fíjense que, bueno, acá lo podemos ver en el gráfico, ¿no? La forma que tiene, ahora vamos a mencionar cómo está compuesto. El intestino grueso es el lugar en donde se van a formar los desechos, que se lo denominan materia fecal o heces. Dentro de él también ocurre el proceso de absorción, pero no de nutrientes en general, sino que se va a recuperar, se va a absorber agua y minerales que tienen que volver a nuestro torrente sanguíneo. Y hay una particularidad también, que acá dentro de este intestino, tenemos millones de bacterias conviviendo con nosotros. Se las llama flora bacteriana o microbiota. Flora intestinal también se la puede encontrar en algunos libros. Son millones de bacterias que conviven en nuestro interior, que ellas en cierta forma se ven favorecidas porque reciben los restos. Nosotros ya estamos a punto de expulsar estos restos de alimentos que no fueron absorbidos. Ellas se favorecen con esto, se alimentan de estos alimentos nuestros que no los absorbimos. ¿Y nosotros cómo nos beneficiamos? Porque ellas fabrican ciertas sustancias como vitaminas, ciertos aminoácidos, que en nuestro caso los absorbemos y los utilizamos. Estas son las porciones, esta es la anatomía del intestino grueso. El intestino grueso tiene una porción denominada colon, que se divide en colon ascendente, colon transverso, colon descendente, el colon sigmoides, y luego ya está la parte final del tubo digestivo, que es el recto, y finaliza con este esfínter que se denomina ano. Una particularidad para conversar, tenemos en esta porción del intestino grueso esta especie como de vestigio, como de colita que se denomina apéndice, que muchos de ustedes deben haber escuchado, quizás que a alguien lo operaron también de apéndice, porque a veces existe la posibilidad de que esta porción se inflame y produzca esta enfermedad que se denomina apendicitis, y por lo tanto hay que operarlo y hay que sacarlo porque no es beneficioso tenerlo inflamado al apéndice. Bien, bueno, en esta última parte del tubo digestivo denominada intestino grueso estaría ocurriendo la cuarta etapa que se denomina egestión, que es la salida de los desechos. Acá quisiera hacer una aclaración, son desechos del tubo digestivo, es decir, de los alimentos que ingresaron en la boca y pasaron por todo este proceso que estuvimos hablando. Lo que no se absorbió se va de nuestro organismo como desecho, heces, materia fecal.
lo que lo que está saliendo en este caso de nuestro cuerpo no fue absorbido. Por lo tanto, no es sinónimo de sistema excretor. ¿Sí? Esta es una aclaración bastante importante que quería realizar. Bueno, y con esta última parte terminamos ya las funciones del sistema digestivo y con todos sus órganos. En nuestros próximos videos vamos a estudiar los otros sistemas que colaboran con la nutrición en el organismo. Les mando un abrazo muy grande, espero que se estén cuidando y nos estamos comunicando a través de la plataforma. Chau chicos.